Buenas noches, mi nombre es Abraham Paco Venezuela. Hoy día voy a hacer el craneal, que se divide en dos partes, que son el neurocráneo y el planocráneo. Asimismo, acá tenemos el parietal, el temporal, el occipital, el cigomático, el frontal, el nasal, el incisivo, el maxilar, y acá podemos ver que tenemos pterigoides, el esfenoides y el palatino. Y bueno, acá en estos agujeros que vemos, por ejemplo, acá está el infraorbitario, como acá tenemos el lagrimal, el agujero maxilar y los dos agujeros que son el esfenopalatino y el agujero palatino caudal. Como acá mismo también tenemos agujeros que se llaman los alveolares y el cigomático, que está que tiene cuatro procesos, que son el proceso frontal del cigomático, el proceso cigomático del frontal, y acá en estas partes tenemos el proceso cigomático temporal, el proceso temporal del cigomático. Como acá mismo también tenemos la cresta parietal y la cresta nucal. Y acá también está el vómer, como así mismo, acá volteamos, está el supramastoideo, los cóndilos, la huella timpánica. Y estas partes de acá son el reformen yugular, como acá en estas partes también están los hipoglosos, y acá en estas partes están el canal alar, como también el agujero alar caudal, como el agujero también alar rostral. Y en esta parte también podemos observar que hay tres agujeros: el foramen óptico, tenemos la fisura orbitaria y el forámenes alares, el foramen oval, y en esta parte tenemos también el forámenes esmoidales, y en esta parte tenemos el magno, que está en la parte del occipital, y en esta parte tenemos la fisura del palatino y el proceso del palatino del incisivo, y en esta parte también tenemos la porción del palatino del maxilar y acá la porción horizontal del palatino, y acá el preesfenoides, y creo que eso sería todo. Y comenzamos con la mandíbula. Bueno, ahora vamos con la mandíbula, que esta es la parte lateral, donde tenemos la cresta coronoidea, el proceso conoideo, la fosa massetérica y la cresta condilar, y acá el proceso angular. Y esta parte es el cuerpo mandibular, y acá los agujeros mentonianos. Y en la parte medial tenemos acá el proceso condilar, el agujero mandibular, la rama mandibular, el primer molar y la línea miloidea, y por último tenemos la sínfisis mentoniana. Y eso es todo. Buenas, hoy día les voy a explicar sobre la estructura ósea de la columna vertebral, que se divide en 7 partes, que son las cervicales, las torácicas, las lumbares, las sacras y los caudales. Empezaremos con los cervicales, que se dividen en dos partes, que son el atlas y el axis. Y asimismo, en casi todos los mamíferos llevan 7 cervicales. Por aquí empezamos con el atlas, que acá tenemos el ala, tenemos el arco caudal, el arco dorsal, tenemos el arco ventral, el tubérculo ventral, tenemos el agujero transversal, tenemos la incisura alar
y por último la fosa articular craneal. Acá mismo tenemos el, el agujero transversal, tenemos el agujero ventral lateral, tenemos por último el alas. Bueno, y aquí tenemos el axis, que tenemos el proceso espinoso, tenemos el proceso, proceso transversal, tenemos el agujero transversal y por último tenemos el proceso odontoideo. Y comenzamos con el torácico, que aquí tenemos el apófisis espinoso, tenemos acá el cuerpo, tenemos acá el apófisis transverso y en esta parte de acá del agujerito tenemos el agujero vertebral. Asimismo, en este número 5 tenemos acá la lámina del arco y luego acá tenemos el apófisis articular craneal y acá el apófisis articular caudal, que son 8. Luego tenemos acá en el número 8 que es el mamilar, el apófisis mamilar, y las dos últimas que tenemos, que es acá, que tenemos el fovea costal caudal y el fovea costal craneal. Que eso sería todo. Bien. Bueno, continuamos acá con las vértebras lumbares, que aquí tenemos en la apófisis transversa, tenemos acá la cara articular de la antitransversa y acá tenemos la cara articular de la ala sacra y aquí tenemos la apófisis espinosa, que es esta parte de aquí. Acá tenemos la apófisis mamilar articular, el apófisis articular caudal y acá tenemos el sacro y en este agujero último el apófisis antiarcual. Por último tenemos la vértebra del esternón, que tiene su cuerpo que se divide en dos partes, que es la cara ventral y la cara dorsal. Asimismo tiene extremos que son el craneal y el caudal. Empezamos con la parte de arriba, que tenemos el manubrio del esternón, que es esta parte de aquí. Tenemos la escotadura para la primera costilla, que es la parte de aquí. También tenemos el esternebra, que es esta parte de aquí. Tenemos la última esternebra. Tenemos el proceso asifoides. Acá tenemos el cartílago asifoides. Y eso es todo. Gracias por... Buenos días, mi nombre es Emerson Ponga Venezuela, del grupo 2 Anatomía. Hoy día les voy a exponer sobre el miembro torácico, que aquí observamos que la división del miembro torácico está la escápula, la espalda, está el húmero, el brazo y el antebrazo está el radio oculto, la mano, tenemos el carpo, el metacarpo, falanges y sesamoideos. Empezaremos con la escápula, que de la vista lateral tenemos la espina escapular, la fosa infraespinosa, el acromion, el tubérculo infragenoideo, la fosa genoidea, la incisura escapular, el tubérculo supragenoidea y la fosa supraespinosa. Luego, con la vista medial, que tenemos la cara serrata, la incisura escapular, el tubérculo supragenoidea, la fosa genoidea, el tubérculo infragenoideo, la fosa superescapular. Luego haremos el húmero, que tenemos en la parte de arriba el tubérculo mayor, el surco intervercular, el cuello humeral, la cabeza humeral, el tubérculo menor. En la parte de abajo tenemos la fosa radial, la cresta supracondylar lateral, el agujero supratroclear, el epicóndilo lateral, luego tenemos el capítulo y el tróclea, y
el epicóndilo medial y la cresta supracondilar medial. Bueno, ahora vamos a hacer de la cúbita, que tenemos acá la tuberosidad olecraniana, el proceso anconeo, la incisura troclear, el proceso coronoideo lateral, el proceso coronoideo medial. Luego en la parte craneal tenemos el proceso coronoideo también, el proceso coronoideo medial, el proceso coronoideo olecraniano, incisura troclear, el proceso coronoideo lateral e incisura radial. Y acá se ve el radial, que tenemos la cabeza, que es la ósea capitular, la circunferencia articular, la tuberosidad radial, el cuello. En la parte de abajo tenemos el borde lateral y el borde medial, y más abajo tenemos, que es el trócleo, tenemos la escotadura ulnar, el proceso estiloides y la cara articular. En la parte de la mano tenemos los metacarpos, que el metacarpo 1 está en la superficie palmar y los demás están en la parte dorsal, que está el metacarpo 2, el metacarpo 3, el metacarpo 4 y el metacarpo 5. Y más abajo tenemos la base, el cuerpo, la falange proximal, la cabeza, la falange medial, la base. En esta parte tenemos la falange distal, el cuerpo y por último la cabeza. Por último tenemos los dedos, que son 3 procesos, que es el proceso extensor, el proceso flexor y el proceso undicular. Tarde este video también les voy a exponer sobre el miembro pelviano, que tenemos 4 partes, que empezamos con el cinturón pelviano, que tiene ahí los huesos coxales, los sacros, los 3 primeros vértebras caudales, y en la otra tenemos el muslo, que solo hay 2, que tenemos el fémur y rótula. En la pierna tenemos la tibia y la perone, y en dedos tenemos el tarso, metatarso y dedos. Empezaremos con las coxales, que tenemos el ilión, el isquión, el pubis y en este agujero grande el acetábulo. Y aquí empezamos con sus partes más. Tenemos la cresta ilíaca, la espina ilíaca dorsal craneal, la espina ilíaca dorsal caudal, la incisura isquiática mayor, la área para el miembro recto femoral, la cara glútea, la espina ilíaca ventral caudal, la espina ilíaca ventral craneal. Y acá también tenemos la espina isquiática, la incisura isquiática menor, el tubérculo isquiático, la rama isquiática. En esta parte, que ya se ve completo, las 2 partes, tenemos el pecten, la eminencia hilopúbica, sínfisis púbica, la rama caudal, la rama craneal, el tubérculo púbico. Luego empezaremos con el fémur, que tenemos el trocante mayor, la fosa trocantérica, la cresta intracantérica, la trocante menor, el cuello, la fosita y la cabeza. En la parte más abajo tenemos el cóndilo lateral, el tróqueo labial lateral, el tróqueo femoral, el tróqueo labiomedial, la fosa intercondilar y el cóndilo medial. Más abajo, en la parte superior de la tibia, tenemos la incisura popltea, el cóndilo lateral, la eminencia intercondilar lateral, el surco extensor, la tuberosidad tibial, el área intercondilar craneal, el área intercondilar central, la eminencia intercondilar medial, la área intercondilar caudal. Y por último el cóndilo medial, que tenemos aparte. Luego tenemos en la parte de abajo tenemos la malleolo tibial y el cócleo tibial. Y por último, en las partes de abajo de los
de los dedos, tenemos dos partes de la vista dorsal, que tenemos el mallo tibial y el mallo fibular. Y también tenemos el talo y el calcáneo, el tarso central, el tarso 4, el tarso 2 y el tarso 3, y abajo están los metatarsos. En la parte caudal tenemos la tuberosidad calcáneo, el tarso 4, el tarso central, el tarso 2 y el tarso 1, y el talo por último. Luego se estaría nuevamente la parte de atrás, los metatarsos, que solo se ven en el metatarso 1